Buenos días. Bueno, el objetivo de este audio tiene que ver con el de dar las pautas necesarias y la capacitación pertinente para una buena práctica de inspección a un contenedor. En este, pues el objetivo es identificar cómo se cierra un contenedor, cuáles son los precintos que utilizamos, cómo se deben instalar, cómo se debe realizar una inspección correcta al contenedor y finalmente vamos a tratar de realizar un simulacro para garantizar que el inspector identifique de manera eficiente estos compartimentos de pronto ocultos que pueda tener el contenedor y encontrar algunos paquetes sospechosos. Vamos a dar inicio entonces a la capacitación, inspección de contenedores. Pues vamos a revisar este contenedor y su merced me va explicando a este contenedor que lo acaban de entregar en la naviera, ¿sí? Me va a explicar su merced qué le revisa. Bueno, primero que todo, pues yo revisaría los papeles que me entregan del contenedor para que coincida el número del contenedor que me están dando con los papeles que se me están entregando. Yo le revisaría de pronto que esto no haya tenido ningún movimiento, que no lo hayan sacado, que no haya sido ¿Cómo puede ser manipulado ese que le quiten los ganchos, los pernos, que por ejemplo esto se lo hayan quitado en su totalidad, las varillas desde arriba hasta abajo que no hayan sido manipuladas. Se le revisa todos los orificios que tengan. ¿Será que yo puedo abrir un contenedor sin romper el precinto? Sí, claro. ¿Cómo? Pues se le puede quitar desde arriba. Claro que eso es un trabajo bastante dispendioso, pero se le puede quitar toda la puerta. Desde estas divisiones o ¿cómo se llaman? Con solo yo quitar este perno, ya abro el contenedor. Se abre el contenedor, claro. ¿Por qué? Porque generalmente el precinto lo colocan aquí en esta parte, ¿cierto? ¿Por qué? Ya les voy a explicar, digamos, que cómo es el ejercicio y por qué no es bueno colocar el precinto acá. ¿Listo? Una vez yo quito este perno con una cegueta, se va con una cegueta yo quito este perno acá, ¿cierto? Lo retiro sin tocar el precinto. Se va con precinto todo, claro. Este perno, esta hendidura sale de acá y ya yo puedo abrir las puertas de las dos. ¿Sí? Hago lo que tengo que hacer. ¿Qué puedo hacer? Saquear, contaminar, ¿cierto? Cualquier, digamos que acto ilícito, ya sea desde el hurto o el tráfico de estupefacientes a través de la contaminación. Una vez yo quiero dejar el contenedor igual para que no se dé cuenta, ¿qué tengo que hacer? Volverlo a soldar o quitar simplemente este perno y con soldadura póxica, esta que es como plastilina. Instantánea, sí. La introduzco, hago mi perno y ¿qué hago? Y pinto, ¿cierto? Pinto para que me quede igualitico a este, lo dejo limpiecito, lo dejo con color azul. Y ya, ¿tuve que tocar el precinto? No, nada, simplemente vuelvo, ajuste, ¿sí? Nunca se dieron cuenta que hice una apertura. Por eso en el momento de la inspección hay que revisar que estos pernos no tengan ningún tipo de manipulación, que por dentro, ya vamos a ver aquí tiene las llaves. Vamos a identificar que estos pernos por dentro deben estar, ¿qué? Soldados. ¿Sí? Si están soldados. pintados, tiene que tener la misma. Estos la misma pernos pintura. vienen soldados, con tuercas, ¿sí? Les colocan las tuercas y los sueldan. ¿Por qué tienen que estar así? Esta es la forma que me identifica que el contenedor o ese perno que yo miré a este lado no ha sido manipulado, ¿cierto? Si yo veo que aquí simplemente tiene la puntica de una soldadura póxica, pues simplemente yo al manipularlo aquí afuera sale, ¿sí? Y eso es lo que muchos clientes se dan cuenta, no en ruta, los conductores no se dan cuenta en ruta, cuando el carro es abierto. Es más, cuando ya han bajado la mercancía y hacen el conteo y se dan cuenta que hay faltan, es donde se dan cuenta
que el contenedor fue manipulado. ¿Sí? Y en las exportaciones, pues aún más, cuando el contenedor ya llegó a destino, ya fue manipulado, ya fue contaminado, ya incluso hay una investigación, es donde se da cuenta que el contenedor fue manipulado. ¿Qué hacen? Pues la investigación empieza aguas arriba. ¿Quién fue la persona, quién fue la naviera que lo entregó? ¿Quién fue el inspector de ese contenedor vacío? ¿Quién lo cargó? ¿Quién lo llenó? ¿Quién le colocó el precinto? ¿Cómo fue la trazabilidad durante carretera? ¿Cómo llegó a puerto? ¿Será que llegó con esa contaminación o esa manipulación ya? ¿O será que fue adentro del puerto? ¿O será que fue en el otro país en destino? ¿Sí? Todo esto empieza aguas arriba a mirar. Y obviamente en el eslabón más débil se parte la cadena. En el eslabón más débil se parte la cadena y ojalá no sea en el transporte. En el transporte. ¿Sí? Que es donde digamos que tenemos una responsabilidad bastante grande también por parte del cliente. ¿Cierto? ¿Qué más puede pasar? Nos pueden meter el inventario mal. ¿Cómo nos damos cuenta que el cliente no es como que tan legal, no es como tan reconocido, no como que no? Porque no permitiría la presencia de la Del transportadora del funcionario en su ¿Por qué más? carga. Porque trata como de evadir que si estemos trata como de hacernos perder la atención en lo que estamos haciendo. Yo les hablo sobre temas que ya han ocurrido en la realidad, ¿cierto? Un cliente X, vamos a ponerle el nombre de Expo Colombia. Expo Colombia programó a la empresa de transporte para hacer una exportación, ¿cierto? Se hizo la inspección del contenedor, llegó al cliente y el inspector se dio cuenta que en el cliente las instalaciones no eran de él, que eran unas bodegas arrendadas. Aún más, que adentro de la bodega no había más inventario, sino el que apenas iban a cargar. El resto de la bodega está desocupado. ¿Sí? ¿Es una alerta? Claro. ¿Cierto? Claro. Es una alerta porque podemos decir que es un cliente ficticio, es un cliente simplemente de dudosa reputación. ¿Sí? Y es bueno, digamos, que hacer una inspección, no solamente del vehículo, del contenedor, sino de la carga. ¿Sí? Y el inspector tiene que levantar la mano y reportar esa situación sospechosa. Ya la empresa tomará la decisión si finalmente realiza el cargue o no. ¿Sí? Entonces eso es una buena alerta. No solamente el inspector tiene que estar acá mirando qué es lo que carga, sino también mirando de dónde viene la mercancía. ¿Quién es? Si el personal que está cargando es directo por la compañía, si son terceros, quién más está en el proceso del cargue, qué cargo tiene dentro de la compañía, por qué están pendientes del cargue de la mercancía, si la mercancía es homogénea o hay bultos de diferente color, ¿sí? Porque resulta que eran bultos de cemento, todos grises, pero uno que otro era de color blanco o azul. ¿Por qué? ¿Sí? Ese es El cocido de los bultos. el cocido de los bultos, la manufactura. Pero resulta que una vez hicieron el cargue de la mercancía, proceden a cerrar puertas de contenedor, ¿cierto? Listo, se cerraron las puertas del contenedor. Tiene un precinto. Allá abajo la escalera, allá en el cuartico donde está lo de recursos humanos, está la caja sobre el archivador. Eso me va a enseñar como inspectora cómo se debe colocar el precinto. ¿Por qué? Porque la forma en que nosotros coloquemos el precinto también nos va a prestar no solamente la numeración y identificación de que el precinto sea el mismo de origen a destino, sino que el contenedor también no ha sido manipulado. Con solo el precinto. Este es el precinto que le van a instalar. ¿Sí? Ya la mercancía fue cargada, ya el proceso de exportación arranca. ¿Y cómo se están? Me dice aquí qué orificio va, cómo va. Que pronto. Colóquelo cerrado y le va a pedir. No, porque no hay como. No, ya cerrado. En el taller de Don Juan. ¿Listo? Se tiene que coincidir el número de acá con el que. Muy bien. Entonces primero identificamos que la numeración debe coincidir tanto en la base como en la cabeza del precinto. ¿Listo? Y la señora Susana lo colocó. Puede ser. Una de las formas de manipular. Es al revés.
Una de las formas de manipular el precinto, es que muchos precintos no son certificados ISO 17772, que es la norma de calidad que rige la calidad de los precintos. Entonces, al no ser ISO 17712, pues el precinto pierde las formas de calidad, se puede gemeliar con facilidad. Y en el caso de este, como lo estaba colocando la señora Susana, muchos precintos con unas goticas mágicas, o abre fácil, simplemente le echan, existe la posibilidad que a través de colocar el precinto acá, yo le aplique unas goticas de ese líquido y este material se expanda. ¿Sí? Si lo coloco hacia arriba, pues esas goticas no van a subir, ¿cierto? Más difícil que suba. Entonces, la ideal es que el precinto siempre se instale con la cabeza hacia arriba. ¿Sí? Esto no todos lo saben, muchas empresas se ven contenedores en la calle que siempre el precinto está al revés. Y los clientes muchas veces no lo saben y el cliente también coloca sus precintos, entonces el precinto lo coloca mal. Si hacen la manipulación de este perno, como les estaba explicando al principio, ¿será que yo tengo que manipular este precinto para abrir el contenedor? De pronto es porque le causa una molestia. Tal vez, pero lo que le digo, con una hoja de cegueta Bueno. y yo no toco el precinto, abrí el contenedor. Entonces, de esa forma el precinto aquí arriba no presta ninguna seguridad, ¿cierto? ¿Dónde yo lo puedo instalar para que me preste seguridad? Pues de unir la puerta con el... En esta parte, ¿cierto? ¿Por qué aquí? Porque aquí la unidad de cierre está soldada, no con pernos, no con tornillos, ¿sí? Está soldada. Para yo abrir acá tengo que romper toda la estructura del contenedor y esta es una sola pieza, ¿sí? Entonces muchas veces las empresas o los clientes ven que el precinto se puso allá abajo y dicen, uy, no, ahí no queda como tan seguro. Resulta que no, que es la parte que mayor seguridad tiene el contenedor. ¿Sí? ¿Por qué estos pernos tienen que ser redondos? Porque con una llave también yo puedo manipular. Si nosotros en la inspección del vacío detectamos que este perno es hexagonal como este, la llave, yo no necesito ni cegueta. Con una sola llave abro el contenedor. Entonces esto es muy importante y la forma de instalar el precinto también. Yo digamos que en el canal de YouTube que tengo en temas de seguridad, tengo videos de cómo abrir un contenedor sin necesidad de tocar el precinto. ¿Sí? En algunos casos los conductores había un conductor que hacía un ejemplo de amarrar una camiseta acá y empezarla a torcer y darle vueltas y después le pegaban un martillazo. Con la cabeza puesta, la cabeza se expande, sale el precinto, abren el contenedor, vuelven y lo cierran y vuelven y lo ponen. Una forma también de manipular un precinto es hacer el movimiento, romperlo y esta punta de ahora la convierten en un tornillo. Manas, por allá donde hace los tornos. Y esta punta la convierten en un tornillo y esta en una tuerca, ¿cierto? Entonces llegan y la ponen. ¿Qué pasa al conductor o el inspector cuando viene y hace la inspección? ¿Qué hace? Lo mira que está ahí pegado y no dice nada. ¿Sí? Jala el cabeza, jala esto, pero nunca le da por darle vuelta. Esas son varias formas de abrir un contenedor y manipularlo. El inspector debe tener conciencia de ese tipo de inspección. Bueno, de acuerdo a la planeación establecida frente a simulacros de contaminación en vehículos o en unidades de carga, se ejecutó este simulacro de acuerdo a la planeación, haciendo pasar paqueticos de maicena, una sustancia muy parecida al alcaloide tipo cocaína. El objetivo es identificar
si la persona encargada de realizar una inspección captura, identifica al realizar la inspección al contenedor los diferentes paquetes que se distribuyeron de manera colectiva en el contenedor, el cual vamos a hacer en el simulacro producto de exportación. La planeación del simulacro es realizada por el señor Delio Pinzón, director de seguridad, inspectora del simulacro la señora Susana, directora de operaciones. Bueno, en el ejercicio del simulacro, vamos a hacer la revisión de la inspección como si creería que debería ser bajo la norma y estándares dictados por el BACS. ¿Sí? Una inspección de contenedores. Aquí nos damos cuenta que este contenedor fue manipulado porque tiene rastros de pintura en parche. Su pintura no fue homogénea en el momento. Reciente, ¿cierto? Exactamente, fue algo reciente. Este orificio ya fue manipulado y fue contaminado porque nos damos cuenta. Acá hay un paquete sospechoso. Aquí hay un paquete sospechoso. Entonces, pues, sabiendo que el contenedor está vacío, el paquete no debería estar ahí. Okay. Igual se nota que está manipulado, no sé si en algún momento le metieron algún tipo de ganzúa o algo para tratar de abrirlo, porque igual la lata o la lámina está doblada. Okay. Muy bien. Nosotros podemos también darnos cuenta si el sonido de todas la pared del... Exacto, ¿cómo debería ser ese sonido? Bueno, si me encuentro un sonido sólido. Es porque debieron haber metido de pronto algo. Una pared falsa, Una pared o un falsa. perfil falso. O un perfil falso. Los contenedores por norma tienen un número de... ¿Cómo se llama? De columnas, de columnas o de columnas, exactamente. Lo que pasa es que no recuerdo cuánto son, ¿cierto? Tanto a lo largo como a lo ancho. Muy bien. Nosotros debemos medir la ancho y largo, la distancia, porque ellos todos tienen una medida estándar donde para nosotros sea un poquito más angosta o más cortica, nos indica que de pronto puede haber una pared falsa, si la corrieron para acá o acá. Igualmente el techo, tenemos que darnos cuenta ¿cómo llaman esos? Como agarres o sí, los puntos de amarre, igual no tienen que estar manipulados. Estos, aquí, ¿cómo se llaman esos círculos? Como los dados. Los dados, exactamente. Los dados igual tienen que estar completos sin ningún tipo de manipulación. El techo tiene que estar completo, no tiene que haber ninguna lata, digamos, ni levantada, ni doblada, porque eso también indica que trataron de abrirlo o trataron de manipularlo desde arriba. El piso es muy importante porque también pudieron haber levantado el contenedor de alguna manera o alguna parte y lo debieron haber manipulado, lo debieron haber quitado. Por ejemplo, esto pues también nos indica que ya, no sé si por antigüedad o qué, fue manipulado, y estas tablas demuestran que de pronto ya pudieron haberlo levantado y haber podido meter algo en el piso, dentro de la pared de fondo. O sea que su merced indica que en el piso es bueno revisarlo también por debajo. Claro,
Sí, el duelo revisarlo por debajo. Revisarle ¿qué? El sonido del piso. Las divisiones, todas estas divisiones, por ejemplo, esta tabla tiene unos, ¿cómo llama esto? Tornillos, o algo así. Aquí nos damos cuenta que faltan algunos. Aquí podemos ver que hay una manipulación. Una manipulación, exactamente, porque pues el piso no está recto, no está corrido. En términos, ¿este contenedor pasa para hacer una exportación? No, Se rechaza, ¿cierto? pues ya rechazados. Listo. Tenemos cuenta que el piso siempre va a llegar a la estructura metálica homogéneamente con el contenedor. Muchas veces cuando hacen una manipulación del piso, el piso es levantado a esta altura hasta el fondo. ¿Sí? El que no conozca esa estructura, pues va a creer que el contenedor está bien, pero resulta que esta parte del piso debe ser homogénea a la estructura del contenedor. ¿Listo? Digamos que de todo lo que dice la señora Susana, pues estoy de acuerdo con ella en la inspección interna del contenedor. Ahora vamos a mirarla en la parte exterior. ¿Listo? Igual no se ve de pronto que haya sido soldado, que haya sido manipulada la estructura por dentro. De pronto sí el pintado, pero no soldado en su estructura de metal. Esa parte está Algo bien. importante que también tiene que tener el inspector es que en el momento de realizar la inspección debe detectar cómo se encuentra el estado del contenedor en cuanto a limpieza, ¿cierto? ¿Por qué? Porque puede ser que para el BACS pase porque no tiene señas de haber sido manipulado. Pero resulta que el cliente iba a exportar alimentos y se dio cuenta que él tenía un fuerte olor a aceite, a insecticidas. químico, ¿sí? Eso inmediatamente el cliente lo va a devolver. ¿Por qué? Porque no es apto para alimentos. Entonces eso es importante saber qué es lo que vamos a transportar y si eso también cumple con las especificaciones de transporte. Bueno, en la parte exterior nos damos cuenta que el contenedor tendría que tener la misma estructura que tiene por dentro, canaletas, tiene que tener la misma que está por dentro. Igual, como comenté en la parte interior, no tiene ningún abollonadura que diga o que me dé indicios de que por ahí pudo haber sido contaminado. Ningún parche que haya sido soldado ni nada. En su estructura está toda completa. Homogéneo. Se nota así de pronto, pero puede ser por cuestiones normales del viaje o manipulación, pero pues vería que está completa. Lo mismo en todos los orificios que tiene el contenedor en la parte de la base, es importante revisarlos porque pues son muy susceptibles de ser contaminados. Por ejemplo, yo también veo que hay una sustancia o un paquete que no debería estar ahí, porque el orificio tiene que estar vacío, no tiene que tener absolutamente nada. Igual, por la parte de atrás, estaría bien. Tendríamos que revisar esa parte de los orificios a ver qué otro paquete sospechoso. En lo posible uno debe aprovechar cuando están levantando el contenedor antes de instalarlo en el vehículo para que puedan validar la parte de abajo del contenedor, que este no haya sido manipulado ni tenga no las columnas sino las bases del contenedor no tengan unas adicionales que haya sido manipulado. Exactamente. Pues igualmente en la parte del techo no vemos que no tenga soldadura que me indique que hayan levantado el techo por lo menos por este lado. Tendríamos que también verificar la parte de arriba del techo que no haya que no tenga ningún tipo de estructura o algo que no hayan cortado, que no hayan levantado, que hayan puesto algo por ahí. Listo. Algo importante que nos hace falta es
la prueba de luz. La prueba de luz va en el contenedor. Y es identificar si el contenedor tiene alguna filtración que también pueda dañar la mercancía, o que por ahí más adelante en carretera también se pueda prestar para introducir algún elemento en el contenedor, ¿cierto? ¿Qué se hace? Ingrese, por favor. Lo que se hace es que se cierra completamente el contenedor y este debe quedar solamente en los orificios que son los que ingresan aire al contenedor, que son los que vienen con la estructura. Son los únicos que de pronto se podría generar esa luz. Que son estos. Exactamente. Vamos a hacer el cierre. Bueno, como nos damos cuenta que no hay ningún tipo de fisura, no le entra luz por ninguna parte, ya pues la mano de hecho no está caliente. ¿Listo? ¿Cómo le fue? Sí. Algo muy importante que se me olvidaba es que aquí tiene que estar marcado el contenedor, ¿cierto? Y ese mismo número tiene que estar registrado en la parte de afuera, que es el mismo número que tiene que darnos la naviera cuando nos entrega los papeles del contenedor, el número de identificación. Entonces, la prueba de luz, pues, digamos que finalmente nos indica que en ningún lado, por ningún orificio, debe entrarle ningún tipo de luz al contenedor. ¿Sí? Si vemos que eso existe, más que todo se dan los techos, no es apto, vamos a tener problemas, la mercancía se va a dañar, nos lo van a devolver, vamos a tener una reclamación por parte del cliente. ¿Y eso quién lo puede detectar de momento? El inspector. ¿Listo? Entonces vemos que el inspector tiene una parte muy fundamental en todo el proceso. Una responsabilidad muy grande. Una responsabilidad. ¿Listo? Finalizamos. Deberíamos revisar. Entonces la recomendación nuestra es realizar la verificación completa del PIN. Sí, aquí al interior encontramos uno, ¿cierto? Sí. En los lados. Hay otro que está bien. Claro, está oculto. Está bien oculto. Muchas veces vamos a encontrar son tres. Y el otro está en el siguiente. ¿Listo? Importante detectarlo, reportarlo. ¿Qué pasa si yo detecto estos paqueticos? Hay que reportarlo. ¿Cómo se reporta? ¿A quién se reporta? A la Policía Nacional. Si el inspector cubre las veces de jefe de seguridad, sí tiene que hacer su reacción frente a las autoridades y notificación. Si el inspector no hace las veces de jefe de seguridad, pues debe avisarle a su jefe inmediato, llámese director de operaciones, coordinador de operaciones o jefe de seguridad, quien ya se encargará de efectuar el protocolo de acuerdo a los planes de contingencia y emergencia que reposarán en la matriz de riesgo. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias. Ya con esto vamos a hacer cierre del simulacro y el informe definitivo sobre las enseñanzas. ¿Listo? Muchas gracias. Gracias, muy amable.